Buen día chicos, vamos a estudiar siempre la misma unidad, álgebra. Vamos a estar viendo lo que es la adición de monomios, la sustracción de monomios. Anteriormente les explicaba a qué se le llaman monomios. Bueno, a los monomios son expresiones algebraicas que contienen solo un término. Recuerden que las expresiones algebraicas pueden ser monomio, binomio o en sí polinomio. Los polinomios se clasifican en dos, binomio y trinomio. Bueno, la adición de monomio es solo cuando hay un término. En este caso también lo vamos a ver con la resta, lo que es la sustracción. Sustracción es lo mismo que restar. Entonces dice que para sumar monomios tienen que ser términos semejantes, de lo contrario la suma se dejará indicada. Por ejemplo, ¿cuándo son semejantes? Cuando yo les digo 2x más 3x son términos semejantes porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Eso lo veíamos, ¿verdad? En ejemplos anteriores. Y también nos dice que cuando no sean términos semejantes va a quedar indicada el resultado, es decir, la expresión va a quedar indicada en suma. Y si fuera resta, entonces en forma de resta, solo tomando en cuenta los dos términos sin efectuar la operación. Entonces, el resultado dice que va a ser siempre un monomio semejante a ello. Por lo tanto, lo que se va a hacer es sumar los coeficientes y se va a expresar una única vez la parte literal. Es decir, si yo sumo 2x más 3x, eso es 5x. Si se fijan bien, solo sumo 2 más 3, 5 y se expresa una única vez la parte literal, que en este caso viene a ser la variable x con su mismo exponente. Vamos a ver algunos ejemplos, allí están plasmados varios incisos de monomios. En este caso el coeficiente es 1/3 y la parte literal es b al cuadrado. Entonces voy a sumar 1/3 b al cuadrado con 2/3 b al cuadrado. Son términos semejantes. Nos vamos a fijar no en el coeficiente, sino en la parte literal. Los coeficientes no importa que sean diferentes, solo la parte literal tiene que ser la misma para efectuar la suma de los términos, en este caso que son monomios. Este es un término y este otro término, entonces la suma de monomios con otro monomio. Por lo tanto, observamos que tiene la misma variable, sí. ¿Tienen el mismo exponente? Sí. Entonces podemos efectuar la suma de los coeficientes y solo indicamos una única vez la parte literal. Entonces, vamos a explicarlo de una forma sencilla. Tomando el primer término, solo el coeficiente, 1/3. Pero como me dice que lo voy a sumar, entonces escribo más 2/3 está positivo, entonces queda indicado 2/3, cierro paréntesis, y luego, como tienen la misma parte literal, de modo que son términos semejantes, solo voy a indicar una única vez b al cuadrado. Ahora voy a efectuar la suma. Observen que lo que tengo acá es una suma de fracciones de igual denominador. Si los denominadores son iguales, chicos, lo que se va a hacer es indicar el mismo denominador y sumar los numeradores. 1 más 2, 3. Entonces acá me quedaría b al cuadrado. Observemos que las fracciones pueden ser exactas o inexactas. Cuando son exactas se efectúa la división. Y cuando es inexacta lo que se hace es simplificar. Entonces, observemos que si es una división exacta, sí, 3 entre 3 es 1, entonces solo me queda b al cuadrado. ¿Por qué solo indico b al cuadrado? Recuerden que el coeficiente acá sería el 1 de forma explícita del resultado de dividir 3 entre 3. Ahora vamos a resolver el segundo inciso. Me dice que vamos a sumar 1/2 x, 2/3 y, menos 3/4 x. Observemos que tenemos tres términos. Ambos términos, en este caso todos los términos son monomios. Miren, este es un solo término, es un monomio.
Este es otro término, un solo término es un monomio, cada uno es un monomio. Recuerden que para saber cuántos términos hay, los signos de operación nos permiten contar cuántos términos tiene una expresión algebraica. Bueno, en este caso vamos a sumar entonces esos tres términos donde son monomios cada uno de ellos. Observemos si son términos semejantes. Solo son términos semejantes, 1/2x y menos 3/4 x. No nos fijemos en los coeficientes. Les decía que solo nos vamos a fijar en la parte literal. Entonces, ¿tienen la misma variable? Sí. ¿Tienen el mismo exponente? Sí. El exponente de x acá es 1 y de igual forma acá. Y 2/3 y no es semejante a los otros dos términos. Entonces, cuando no sea término semejante, va a quedar indicado ese término en orden alfabético a la hora de efectuar la suma. Bueno, vamos a tomar los dos que son semejantes. Primero, en este caso, 1/2x. En este caso, como son términos semejantes, vamos a indicar la variable una única vez al final. Vamos a tomar solo los coeficientes. 1/2 menos 3/4. Entonces, recuerden que los voy a sumar. Entonces voy a escribir menos 3/4 acá. Cuando es suma, al final no me va a afectar en nada el signo más. Bueno, en este caso voy a indicar el signo de la suma y entre paréntesis. ¿Por qué? Porque dos signos no pueden estar juntos. E indico la incógnita x. Una única vez, perdón, la incógnita no, la variable, ¿verdad? La variable una única vez porque son términos semejantes. Ahora voy a indicar el otro término que no es semejante a ellos después de haber indicado la suma de los dos términos semejantes. ¿Por qué indico 2/3 y después de la variable x? Recuerden que en el orden alfabético primero va x y después y. Ahora efectuamos las operaciones. Esta operación, primero tenemos que aplicar ley de signo, más por menos menos, entonces para que nos quede un solo signo. Entonces nos va a quedar 1/2 más por menos menos, entonces me va a quedar 3/4, cierro paréntesis, la variable x, indicado el término que no es semejante a ello. Observemos, chicos, que acá los denominadores son diferentes, entonces ya no se va a hacer lo que hicimos en el primer ejemplo donde los denominadores son los mismos y se escribe el mismo denominador. Acá lo que se va a hacer es calcular el mínimo común de 2 y 4. Aquí lo voy a hacer a un ladito, mínimo común de 2 y 4, mitad 2, 1, mitad 1. Entonces 2 por 2 es 4, entonces el mínimo común es 4. A la hora de calcular el mínimo común, recuerden que vamos a dividir el mínimo común entre el denominador de la primera fracción y lo multiplicamos por el numerador y así hacemos el mismo procedimiento con la segunda fracción. Esta es una resta de fracciones de distinto denominador. 4 entre 2 es a 2 por una 2, seguido el menos de la resta. 4 entre 4 es a 1 por 3, 3. Y vamos a indicar la variable x y luego el término que no es semejante a ellos. Ahora efectuamos la resta de los numeradores. Tengo 2 menos 3. Observemos que los coeficientes tienen signos diferentes, entonces vamos a efectuar una resta. 2 menos 3 menos 1, indicado el denominador 4. 1/4 no es divisible, no es división exacta, tampoco lo podemos simplificar, entonces allí queda indicado menos 1/4 x y luego el término que no es semejante a ellos. Y acá, miren, lo que va a resultar ahora es un binomio. Miren, es un binomio porque tiene dos términos, 1, 2. Al sumar estos tres términos que eran monomios, resultó un binomio, dos términos. Aquí yo ya no puedo seguir sumando. ¿Por qué ya no podemos seguir sumando, chicos? Porque no son términos
semejantes. Para efectuar la suma de expresiones algebraicas y la resta deben de ser términos semejantes. Por lo tanto, este sería el resultado final de esta suma de monomios. Ahora vamos a ver el ejemplo número 3, que en este caso es el inciso C. Observemos que son dos monomios. Bueno, el primer término sigue siendo un monomio aunque contenga dos variables. Recuerden que les decía que el signo de la operación me va a separar los términos para saber cuántos términos hay en una expresión algebraica. En este caso solo hay un signo, miren, entonces por lo tanto es un solo término. Y acá igual. Vamos a sumar menos 1/2 XY con menos 1/2 XY. Ustedes dirán, pero aquí no me dice sumar. Bueno, en algunos casos no les va a aparecer la palabra sumar, sino directamente el encabezado les va a decir, haya la suma, entonces vamos a efectuar una suma. Por lo tanto, bueno, vamos a sumar, vamos a tomar en cuenta los coeficientes entre paréntesis y luego solo escribimos una única vez los términos semejantes, que en este caso es la parte literal. Entonces indicamos menos 1/2 y luego le voy a sumar menos 1/2. Cierro paréntesis. Estos paréntesis hermosos es la operación que está dentro de él. Estos paréntesis pequeños estoy indicando la separación del signo de la suma con el menos del coeficiente del segundo monomio. Y aquí vamos a indicar una única vez la parte literal XY porque son términos semejantes. Ahora efectuamos la multiplicación de signos para que nos quede un solo signo. Entonces indicamos menos 1/2 y acá más por menos es menos y quedaría indicado el 1/2. Y luego vamos a expresar siempre la misma parte literal. Observemos que es una resta de fracciones, miren, pero con igual denominador. Entonces, ¿qué decía? Cuando los denominadores son iguales en la suma y la resta de fracciones, se escribe el mismo denominador y se suman los numeradores. Menos 1, eso es menos 2, indicando en este caso la misma parte literal. Ahora dividimos la fracción para ver si es exacta. Dividimos signo. Menos entre más, menos, 2 entre 2 es 1, por lo tanto solo expreso la parte literal porque ¿qué coeficiente tendría XY acá? Un 1. Entonces quedaría menos XY. Si ustedes quieren pueden escribir el 1, ¿verdad? Si no, pueden dejarle indicada solo la parte literal y aquí se sobreentiende que está un coeficiente 1 de forma explícita. Vamos a ver el inciso D. El inciso D, observemos que son tres monomios. A, menos B, 2C. Este es un monomio, segundo monomio, tercer monomio. Por lo tanto, vamos a efectuar la suma, pero observemos si existen términos semejantes entre ellos. Cuando saber si son términos semejantes, deben tener misma variable, mismo exponente. Este es A a la 1, B a la 1, C a la 1. No son términos semejantes porque aunque tengan el mismo exponente de grado 1, las variables son diferentes. Por lo tanto, ¿qué me dice la propiedad? Que la suma se deja indicada. Entonces solo vamos a indicar la suma. A más, entre paréntesis, menos B más 2C. Ahora aplicamos ley de signo acá. Sería A más por menos menos B más 2C. Miren, y allí quedaría solo indicada la suma porque ellos no se pueden sumar, de modo que no son términos semejantes. Tienen el mismo exponente, pero no la misma variable. Allí, ¿verdad? Resultó un trinomio. ¿Por qué un trinomio, chicos? Porque ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3.
es un trinomio. Por lo tanto, ahí ya está ordenado alfabéticamente, primero A, B, C. Bueno, en este caso vamos a seguir viendo más ejemplos. Recuerden que no siempre van a tener la misma estructura los ejercicios matemáticos. Vamos a hacer la suma de 5b con menos 6a. Observemos que la variable es diferente. Tienen el mismo exponente, pero no la misma variable. Entonces va a suceder lo mismo que el ejemplo anterior, solo va a quedar indicada. Pero en este caso, en orden alfabético, primero iría menos 6a. Aunque si ustedes lo ordenan primero b y después a, no les va a afectar en nada, porque para la suma existe la propiedad conmutativa. Entonces no es lo mismo a decir 2 más 3 es igual a 3 más 2. Por lo tanto, si yo indico primero menos 6a y luego ab, es lo mismo a decir 5b menos 6a. Entonces la propiedad conmutativa me justifica la suma de esta expresión algebraica. Por lo tanto, acá solo quedaría indicada porque no son variables iguales, tienen el mismo exponente pero no la misma variable. Ahora vamos a explicar el inciso F. Observemos que son monomios, siempre estamos trabajando con los monomios. Observemos que la parte literal es la misma, mn, mn. Observemos si los exponentes son los mismos, m a la 1, m a la 1, n a la 1, n a la 1. Por lo tanto, son términos semejantes. Sumamos los coeficientes. Menos 5 con 5. Entonces acá sería igual, entre paréntesis, menos 5 más 5, indicada una única vez la parte literal, esto es 0, por lo tanto el resultado va a ser 0. Ya la parte literal ya no se escribe. ¿Por qué? Cuando da 0 ya no escribimos la parte literal, porque se sobreentiende que si yo escribo la parte literal estaría diciendo que ahí hay un 1 como coeficiente y el resultado estaría contradiciendo a lo que me está resultando en expresión algebraica. Entonces menos 5 más 5, eso es 0, ya no escribimos la parte literal. Vamos a seguir viendo otro ejemplo, un ejemplo más relacionado a ese. Tengo menos n, mn con menos 11mn. ¿Qué coeficiente habría acá en este monomio? Acá hay un 1 de forma explícita. Son términos semejantes, por lo tanto vamos a sumar 1, aquí hay un 1, menos 11, en este caso más menos 11. Cierro paréntesis. Si ustedes quieren de un solo pueden escribir 1 menos 11, porque a la hora de sumar este signo más al multiplicarlo por menos siempre me sigue quedando el mismo menos 11. Para la suma no afecta el signo. Por lo tanto, indicamos la misma parte literal, mn. Acá nos va a quedar 1 menos 11 mn. Esto es a decir, 1 menos 11 es menos 10, indicando la misma parte literal. Observemos que ahora el siguiente ejemplo tiene los exponentes en forma de binomio. ¿Por qué le hablo de binomio? Porque son dos términos, 1, 2. Los exponentes son binomios. En este tipo de exponentes le llaman exponentes literales cuando aparece de esta estructura, exponentes literales. Observemos, ¿verdad? No nos vayamos a observar los coeficientes. Les decía que los coeficientes no importa que sean diferentes, nos vamos a guiar por la parte literal, la variable y el exponente. ¿Tienen la misma variable? Sí. ¿Tienen el mismo exponente? Sí. Por lo tanto, lo podemos sumar. Entonces, tomamos los coeficientes. Tomamos el coeficiente 3 sobre 11. Le voy a sumar menos 5 medios. Entonces acá menos 5 medios.
Ahora expresamos una única vez la parte literal que tienen exponentes literales. En este caso sería 8a más 1, x a la 8a más 1 porque son términos semejantes. Ahora efectuamos la suma, acá quedaría 3/11 más por menos 5 medio, cierro paréntesis, x a la 8a más 1. Efectuamos la resta de fracciones, pero los denominadores son diferentes, entonces vamos a calcular el mínimo común. Mínimo común de 11 y 2. Mínimo común de 11 y 2. Mitad 1, onceava 1. 11 por 2, 22. 22 entre 11 es a 2, por 3, 6, menos 22 entre 2 es a 11 por 5, 55. Cerramos paréntesis e indicamos la misma parte literal. Efectuamos la resta de los numeradores. 6 menos 55 es menos 49 dividido entre 22. Y indicamos la misma parte literal. Observemos que 49 sobre 22 no lo podemos dividir, no es división exacta, tampoco la podemos simplificar. Este tiene mitad, este no tiene mitad. El 22 no tiene tercera y el 49 tampoco no tiene tercera, por lo tanto ahí queda indicada la fracción menos 49 sobre 22. Vamos a seguir resolviendo dos ejemplos más. Aquí vamos a borrar. Vamos a sumar 8z elevado a la 3x más 6. Siempre trabajamos con los exponentes literales, observando que tienen la misma variable y los mismos exponentes, aunque sean literales. Por lo tanto, vamos a tomar los coeficientes 8 más menos 6 y escribimos la misma parte literal, 3x más 6. Sumemos, aquí aplicamos ley de signo, 8 más por menos 6, z a la 13x más 6. Aquí 8 menos 6, signos diferentes se restan, eso da menos 2 y acá indicamos la misma parte literal, menos 2, z a la 13x más 6. Un último ejemplo para cerrar lo que es la suma de monomios. Acá observemos que tienen la misma variable, chicos, miren. ¿Tienen los mismos exponentes? No, entonces solo va a quedar indicada la suma. Menos 3x menos 7x menos 1 más 2x menos 7x. Entonces acá no hay que efectuar ninguna suma porque no son términos semejantes. Tienen la misma variable pero no los mismos exponentes, solo queda indicada la suma. Ahora ahí sería el cierre, ¿verdad?, de lo que es la suma de monomios. Son ejemplos sencillos donde se aplica lo que es la suma de fracciones y la suma de números enteros. Vamos ahora a pasar a lo que es la sustracción. La sustracción es lo mismo a decir restar, resta de monomio en este caso. Nos dice que para restar monomios también es necesario que sean términos semejantes, de lo contrario la resta se va a dejar indicada. Al igual que lo hacíamos en la suma, nos dice que el resultado es un monomio semejante a ellos. Cuando sean, en este caso, términos semejantes, cuando quede indicado, no va a resultar un monomio. Ya sea un binomio o un trinomio es el que va a resultar. Nos dice que también lo que vamos a hacer es restar los coeficientes en dependencia de la ley de los signos que contenga cada uno de ellos, y vamos a ver algunos incisos en base al ejemplo número 1 de lo que es la resta o sustracción de monomios. Tenemos como ejemplo número 1 la resta de 2
monomios donde no contienen variables, solo son dos números enteros, por lo tanto me está indicando que también es un monomio porque tiene solo un término, solo es un número. Bueno, entonces efectuamos la resta. Recordemos que para la resta tiene nombre el minuendo, el sustraendo. Siempre el conectivo de, en este caso de, va a ser siempre el minuendo y la palabra restar o sustraer va a ser el sustraendo. Entonces, para efectuar la resta, primero se escribe el minuendo y luego el sustraendo. Entonces, acá me dice de menos 4, restar 7. Entonces, primero escribo menos 4. En vez de escribir la palabra restar, escribo el signo menos y el número 7 que representa el sustraendo. Observen que es una suma de signos iguales. Menos 4 menos 7, eso es menos 11. Seguimos con el siguiente ejemplo. Ahora miren, está contraria. Dice restar menos 4 de 7. Bueno, primero recuerden que va el D. El D me indica que él es el minuendo, entonces primero escribo el minuendo 7. Y luego, en vez de restar, escribo el signo menos y el sustraendo sería menos 4, pero entre paréntesis. Este es el menos de la resta y el menos 4 es el sustraendo que representa a la resta. Bueno, en este caso vamos a aplicar ley de signo, menos por menos más. Y queda indicado el número 4, 7 más 4 es 11 y queda positivo porque ambos son positivos y se conserva el mismo signo. Ahora vamos a entrar a la resta de monomio. Miren, siempre es un término, aunque tengan dos variables en la parte literal. Siempre nos vamos a fijar que si son términos semejantes. Miren, la XY aparece también en el otro término y el grado son los mismos, 2, 2, grado 1, entonces son términos semejantes. ¿Cuál sería el coeficiente de X al cuadrado Y? Acá sería un 1 de forma explícita, entonces lo vamos a tomar en cuenta a la hora de restar. ¿Quién sería el minuendo? ¿Quién el sustraendo? El minuendo sería siempre el D. Entonces vamos a indicar primero el minuendo, solo tomando en cuenta el coeficiente, luego solo se escribe una única vez la parte literal, de modo que son términos semejantes. En vez de escribir la palabra restar, escribo el signo menos y seguido el menos 1. Y escribimos la misma parte literal. Ahora aplicamos ley de signo para que nos quede un solo signo, menos 6, menos por menos más, y queda indicado el número 1 y la misma parte literal. Aplicamos aquí lo que es la resta de los números y conservando el signo del número mayor. Menos 6 más 1 es menos 5, indicamos la misma parte literal. Ahora seguido el ejemplo de inciso D. Siempre está, ¿verdad? Viceversa, el minuendo es el D. Entonces vamos a escribir primero menos 7 sobre 10, entre paréntesis, y luego el término que está en la parte del sustraendo, que sería 3/8 m al cubo. Observemos que son términos semejantes, entonces los puedo restar. Cuando no son términos semejantes no se pueden restar, entonces queda indicado al igual como en la suma. En vez de escribir restar, escribo el signo menos y escribo 3/8 directamente porque está positivo, ¿verdad? No me afecta en nada. Y escribimos, bueno, acá de último, ¿verdad? Lo que es la parte literal. De último, m al cubo, para no confundirnos, se escribe una única vez m al cubo porque son términos semejantes. Acá observemos que es una resta de fracciones, pero los denominadores son diferentes. Entonces vamos a calcular el mínimo común de 18. Lo vamos a hacer aquí a un ladito, mínimo común de 18. Mitad 4
mitad de 10, 5, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, quinta de 5, 1. Por lo tanto, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5, 40. El mínimo común es 40. El mínimo común se divide entre el denominador, se multiplica por el numerador. 40 entre 10 es a 4, por menos 7, menos 28. Seguido el signo menos, 40 entre 8 es a 5, por 3, 15. Indicamos la parte literal, m al cubo. Esto es igual a tener la suma de los numeradores. Menos 28 menos 15, eso es menos 43. Si ustedes quieren estar seguros que si es cierto que 28 más 15 es 43, lo hacen de forma vertical. 8 más 5 es 13, va 1, 2 más 1, 3 y 1, 4. 43 queda negativo porque son signos iguales y indicado el denominador, que en este caso sería 40, y la misma parte literal. 43 entre 40 no es división exacta, tampoco lo podemos simplificar, por lo tanto allí quedaría indicado el resultado de la resta del inciso D. Vamos con el inciso E, ya para ir terminando. Nos dice sustraer. Les decía que el sinónimo de la palabra restar es lo mismo que sustraer. Entonces, primero hay que identificar quién es el minuendo. El minuendo es el D, por lo tanto escribo primero el minuendo, menos 7A, y luego el sustraendo, que viene a ser menos 9, pero observen que no son términos semejantes, chicos. Miren, este es un número y este número ya contiene una variable, entonces solo va a quedar indicado. Pero a pesar de que va a quedar indicado, chicos, vamos a tener que respetar el signo de la palabra sustraer. Entonces, indicamos el minuendo, menos 7A, después sustraer, el signo menos, y entre paréntesis el menos 9. Entonces, como no puedo restarlo, solo voy a aplicar ley de signo para dejar indicada la resta. Indicamos menos 7A, y menos por menos es más, y queda indicado el número 9. Esto no lo puedo sumar porque no son términos semejantes. Este contiene variable y este solo es un número, por lo tanto queda expresada. Ahora nos vamos a un ejemplo, el último ejemplo ya para cerrar. Observemos, chicos, que este ya es un ejemplo un poco más complejo. Bueno, ustedes dirán complejo porque se mira grandote, ¿verdad? Pero no. Solo vamos a tomar en cuenta lo que nos dice el encabezado. Nos dice, de la suma de 3 sobre 10 x al cuadrado y con un quinto x al cuadrado. Entonces me dice de la suma, ¿de quién? De este término con un quinto x al cuadrado. Entonces primero voy a sumar esos dos términos y luego el resultado que me dé le voy a restar 2/15 x al cuadrado.